nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Bueno, este evangelio ya lo habíamos escuchado en la versión de Marcos, y ahora es de Mateo. Y precisamente el día de ayer habla de que Jesús nos dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? Y el que come de este pan ya no tiene hambre, ya no va a tener hambre. ¿De qué? Hambre de las cosas de este mundo, ¿verdad? Y en este evangelio Jesús dice San Mateo que se entera de que han matado a Juan el Bautista, y entonces él quiere apartarse y a irse a un lugar solitario, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque va a orar, va a entender, a aceptar esta situación tan incómoda para él, y que es en la versión de Mateo, obviamente aquí ya van 14 capítulos, ¿verdad? La versión de Marcos termina a Juan el Bautista y empieza a Jesús, ¿verdad? Y aquí nos dice este evangelio que él se va a ese lugar solitario, y cuando llega del otro la orilla de donde andaba Jesús, ya está toda la gente ahí amotinada. Ya saben por qué lo seguían a él, ¿verdad? En el evangelio del domingo que acaba de pasar, de ayer, habla de que ellos lo siguen porque les da de comer. Y él dice que no deben de andar buscando ese alimento, que no trabajen por ese alimento, o sea, que no se desgasten por ese alimento, que no se agobien por ese alimento, que busquen verdaderamente el pan de la vida eterna. Y entonces, cuando desembarca Jesús, ve a la muchedumbre, y lo que contesta es lo que dice el evangelista. Inmediatamente entra una compasión muy grande sobre ellos. ¿Y qué es lo primero que hace? Cura a los enfermos. Curar a los enfermos, ¿verdad? Eso es muy importante dentro de la misión de Jesucristo, la compasión por los demás. ¿Por qué? Porque es Dios. Nosotros tenemos que conocer cómo es Dios. Y Jesús nos presenta la mejor versión de Dios. Mucha gente que insiste que no necesita de Jesucristo, que él puede conocer a Dios por su propio lado, por forma, puede conocerlo. Claro que sí, Dios se le puede manifestar. Bueno, pues parece que sí, ¿verdad? Pero Jesús dice que nadie puede ir al Padre si no es por él. Determina esta relación, ¿verdad? Da poco espacio a que las personas puedan querer descubrir a ese Dios amoroso y misericordioso sin la presencia encarnada de su Hijo. Tal vez por eso es que muchas personas que buscan a Dios sin Jesús decaen tan fácilmente. Llega una angustia, una situación adversa, y se doblan,
conociendo a Jesús, tomado de la mano de Él, sabemos que salimos adelante. Es algo diferente cuando conocemos verdaderamente a Jesús. Bueno, pues este rostro de Jesús es la compasión por los enfermos, ¿verdad? Mateo lo pone claramente, compadecerse por los enfermos, dice, y los cura. Y entonces viene la otra acción que hace Jesús en este evangelio. Ya es tarde, ¿verdad? Y entonces los discípulos le dicen, despide a la gente para que se vayan a los caseríos y coman, porque ya es muy tarde. Y entonces Jesús les dice, ustedes denles de comer. Y ellos se voltearon a ver, ¿verdad? Nos dice que no debemos traer ni una moneda y que no debemos de traer 2 sandalias y nada más una túnica y así muy sencillo, llegar a donde nos inviten, ahí comemos y se tienen ustedes de comer, ¿verdad? Todavía no pueden comprender, ¿verdad? Lo remiten, es una conversión automática, ¿verdad? ¿Qué tengo para darte? Si no tengo, no te puedo dar. Pero Jesús dice, dale de comer. Porque, ¿qué está hablando Jesús? Jesús no usa la lógica. Jesús no se da cuenta de lo que está pasando. No, sí, verdaderamente Jesús. Lo que quiere Jesús es que ellos se den cuenta que estando Jesús ahí, con Jesús se puede hacer toda la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es atender a los necesitados. Nunca cerrarle la puerta a una persona hambrienta, enferma, angustiada, desesperada, sola. Eso es lo que quiere Jesús suscitar en sus apóstoles, esa hambre que tiene Dios de satisfacer nuestras necesidades, pero necesitamos acogernos a Él, necesitamos aceptarlo a Él. Y entonces, ¿qué dice? Ellos le contestaron, tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y Jesús dijo, suficiente. Lo que quiero es que ustedes se den cuenta que ustedes son parte de la solución. Yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer, pero con estos 5 panes y 2 pescados se va a manifestar la gloria de Dios. Entonces, por eso ellos empiezan a creer a que hay algo más allá de los recursos materiales que nosotros tenemos clavados en nuestros ojos, ¿verdad? Ya se está muriendo, ya se va a morir, ya me voy a morir porque no tengo que comer, no hay para comer, no hay esto, no hay lo otro. Entramos en una crisis tremenda. ¿Y qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con Jesús? Este mundo nos ha hecho pensar que solamente necesitamos llenarnos el estómago. Y no es así. Pero aún así, Jesús es misericordioso y compasivo, nuestro Padre Dios, y lo sienta y dice que el evangelista que toma, ¿verdad? Toma y mira al cielo, pronuncia la bendición, los parte y los da. Sea uno de esos gestos maravillosos, tomar, bendecir, partir y dar. Eso es lo que hace el sacerdote. Esos son los gestos que a ellos les quedan grabados. Y después de tiempo dicen, oh Dios, si esto era lo que hacía Jesús con nosotros. Por eso es que los caminantes de Maús, cuando se sientan a la mesa y cómo toma el pan, la bendición, cómo lo fracciona, ellos dicen, es Jesús. Inmediatamente la persona de Jesús, transfigurada, porque no le conocían bien, se va, pero se queda el pan, se queda Jesús ahí, se queda Jesús. Y entonces se los da a los discípulos para que los distribuyan como el sacerdote lo hace, ¿verdad? Y se saciaron todos, se llenaron. Bueno, pues el evangelio de Jesucristo y la misión de la iglesia, que no ha sido nada difícil, pero tenemos que sentirnos muy orgullosos. Hay cosas que nos sentimos muy tristes y apenados de las cosas que suceden en la iglesia. Pero es más las maravillas que ha hecho la iglesia y la luz del Espíritu Santo que las oscuridades. Ten mucho cuidado. Tú que sabiendo que existe la luz
y que la oscuridad es ausencia de luz, te guste refugiarte en la oscuridad. La iglesia es la organización más hermosa que hay en la caridad. Nadie como la Iglesia Católica en todo el mundo atendiendo las necesidades de los pobres. ¿Y por qué hay tanta gente todavía muriéndose de hambre? Porque no das dinero tú, porque tú no te haces parte de la solución. Porque ¿sabes por qué, hermanita y hermanito? Porque es muy fácil hablar y criticar. Es muy fácil estar todo el día mordiéndose la lengua y mordiendo a los demás. La misión de la iglesia es de todos los bautizados, no nada más de los pudientes, porque aquí Jesús nos está enseñando a ti y a mí que no necesita que tú tengas 200 denarios para comprar todo el pan necesario para darle de comer a 5,000 personas, más mujeres, más pequeños, niños, niñas, ¿sí? Solamente se necesita misericordia, compasión por los demás. Y Jesús hace lo que tú no puedes hacer. Pues eso es, nos gloriamos de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene en todo el mundo medios de socorrer a las personas. No nos alcanza, no. La obra del Señor es todos los días, todos los días. Entonces, pidámosle al Señor que estos gestos eucarísticos de estas lecturas que estamos escuchando nos den esa hambre de ir a misa y comulgar. Hambre de ir a misa y comulgar, no hambre de comerte y estar en el chisme con las demás personas y estar hablando de las demás personas, estar hablando de tu propia iglesia como si esa fuera la solución. Decía mi madre, que en paz descanse, cuando yo me quejaba, ¿verdad?, de la rigidez de mi padre, decía, no le dé patadas al pesebre. Así nosotros cuando hablamos de nuestra Santa Madre Iglesia, le damos patadas al pesebre. No podemos negar los errores y las injusticias que se han cometido, claro que no, pero no podemos ser enemigos de lo que nosotros somos amigos, ¿o no? Démosle gracias a Dios por el momento de la Eucaristía, que tenemos la bendición de recibir a Jesucristo Eucarístico todos los días si podemos, y que esto repercuta en una actitud de tener esa compasión como Jesús se compadeció. Les dio de comer a los que tenían hambre y curó a los enfermos. Vayamos a hacer lo mismo. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.